Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Cuando Dante me dijo que quería que hablara el día de hoy en un evento de esta naturaleza y sobre todo en un momento como el que está pasando el país, un momento de definiciones muy importantes, ante personas además a las que respeto mucho por su liderazgo, por su trayectoria, sin omitir nombres porque los hay de todos los rincones de México, pero muy en especial de Miguel Mancera, de Jaime Rodríguez, de Alejandro Encinas, de Lorena Martínez, de líderes que han trabajado y que han luchado durante muchos años defendiendo sus convicciones y haciendo historia junto con muchos de nosotros en cada uno de los rincones representados en quienes hoy nos acompañan en esta reunión. Cuando me dijo eso Dante, que quería que hablara aquí y en este momento y ante estas personas, pues la verdad es que mi gen provinciano afloró, tengo que reconocerlo. Todos llevamos un pequeño gen centralista que a veces aflora, cada vez en menor medida, afortunadamente, y me puse a escribir un discurso, pensando en no ponerme nervioso. Y el día de hoy decidí romperlo en la mañana y hacer unas anotaciones. Hace unos momentos me prestaron esta libretita y pude anotar lo que quería decir, porque quiero hablar de corazón, quiero hablar con toda mi fuerza, quiero hablar con toda mi convicción respecto a lo que va a pasar en el futuro del país y respecto al papel que nos toca jugar en esa definición. Primero, porque no pretendo hacer un recuento del pasado y mucho menos una apología de lo que nosotros hemos realizado en Jalisco. Pero sí creo que es importante entender lo que ha sucedido para poder definir con más precisión lo que tenemos que hacer en el futuro. Yo quiero decirles lo que me ha tocado vivir, y lo digo a título personal, en los últimos 10 años en mi trayectoria política. En los últimos 10 años, en cada proceso electoral al que fuimos, me encontré con cosas similares. Y las voy a decir, insisto, de corazón, si no soy políticamente correcto, sobre todo a Dante, le ofrezco una disculpa anticipada, pero voy a decir lo que he visto, lo que he vivido y lo que creo. Lo que yo vi en estos últimos 10 años es la mezquindad de los partidos políticos. Lo que yo vi es la soberbia y sobre todo la ambición desmedida de las burocracias partidistas. Lo que yo vi estos últimos 10 años son dirigentes de partidos que jamás pensaron en lo que este país necesitaba, que lo que querían era saber qué les tocaba a ellos y a sus grupos. Lo que yo vi a lo largo de estos 10 años fue cuando menos 2 oportunidades de que una nueva visión del país ganara la presidencia de la República. Y me tocó ver cómo la soberbia y las malas decisiones terminaron sepultando la esperanza de todos los mexicanos y permitieron, entre otras cosas, que se restableciera el viejo régimen, que llegara de nuevo corregido y aumentado. Me tocó ver a lo largo de estos 10 años cómo desde los partidos políticos se pretendió ponerle un bozal a los ciudadanos, se pretendió condicionar la posibilidad de participar para someter a las mujeres y a los hombres libres de este país al monopolio que tienen los partidos políticos para acceder al poder público, o que tenían los partidos políticos. Me tocó también ver la incapacidad de los partidos y sus dirigentes para entender la nueva realidad social y política de México, para entender las transformaciones que ha vivido nuestra sociedad y cómo estas transformaciones tendrían que haber acotado y redefinido la lógica y el sentido de quienes hacemos política, pero eso jamás pasó, o pasó excepcionalmente en algunos lugares del país. Pero al mismo tiempo que me tocó ver esto, me tocó también, y he sido un testigo privilegiado, junto con muchos de ustedes, de ver el significado y la importancia que tiene la valentía, la determinación, el no tener miedo, el desafiar la lógica de la política tradicional. Me tocó ver en la primera fila lo que significa decidirse a hacer algo distinto, a hacer historia. Me tocó ver cómo construimos el proyecto en Jalisco al lado de muchas mujeres y de muchos hombres que hoy están aquí presentes y que son mis amigos y mis compañeros de lucha. Pero también me tocó ver a Jaime Rodríguez en Nuevo León aferrarse a una idea, en el buen sentido del término, luchar con todas sus fuerzas por defender lo que él creía
y convertirse en el primer gobernador independiente de todo México. Me tocó ver esfuerzos que han marcado el rumbo y la historia de la vida política de México, desde los esfuerzos de Cloutier en su estado para ser diputado independiente, o el del alcalde de Morelia, capital de Michoacán, que logró lo mismo, y hace poco en Ciudad Juárez también, poniéndonos un gran ejemplo. Hemos podido ver y atestiguar cómo en todas las trincheras hay hombres y mujeres dispuestos a luchar en libertad. Tuve la fortuna, en el momento más crítico de mi carrera política, cuando estuve a punto de perder cualquier posibilidad de competir y tal vez ahí haber terminado mi trayectoria, de haber conocido a un dirigente de un partido nacional distinto a los dirigentes nacionales de los partidos. Conocí a un dirigente de un partido que me dijo cuando estuve a punto de perder la posibilidad de ser candidato a gobernador en el 2012, un dirigente de un partido que me dijo: mande a la chingada a los partidos. Y por eso lo respeto y lo respetaré siempre. Dante Delgado fue capaz de decir, en el momento en que más se necesitaba, que era el momento de cambiar la ruta que llevábamos, y nos ofreció construir juntos una candidatura en aquel momento muy parecida a lo que es una candidatura independiente. En ese momento no existían las candidaturas independientes, en el año 2012, pero puso al servicio de un proyecto independiente la plataforma de un partido político, es decir, la noción de los partidos como vehículo para que ciudadanos libres compitan en las elecciones en este país. Y entonces, cuando Dante nos planteó eso, vino a mi memoria lo que yo había vivido en el 2009, cuando ganamos el primer municipio en el área metropolitana de Guadalajara, que ganaba un proyecto distinto al PRI o al PAN, cuando se rompió el bipartidismo en la ciudad. Ganamos el municipio de Tlajomulco y en aquel entonces los partidos políticos, los que nos apoyaban, increíble pero cierto, hicieron todo lo posible para descarrilar a nuestro proyecto. Llegaron al extremo de que Tlajomulco fue el único municipio en la historia de Jalisco que un mismo partido registraba en ese mismo municipio a 2 candidatos y 2 planillas distintas. Todo con el ánimo de secuestrar lo que estábamos construyendo, de acotarnos, de condicionarnos, de no permitirnos gobernar en libertad, tomar decisiones para cambiar el rumbo de ese pequeño municipio. Un municipio de 500,000 de habitantes que fue el inicio de la construcción de lo que hoy somos en Jalisco, el municipio de Tlajomulco. Y a pesar de eso ganamos esa elección. Y después gobernamos bien y dimos resultados. Y nos preparamos para buscar la candidatura al gobierno del Estado. Y fue en ese momento que Movimiento Ciudadano puso a disposición del proyecto esa plataforma para competir. Y sucedió lo que siempre sucede. Cuando arrancamos la campaña, nadie creía que se pudiera ganar al PRI y al PAN. Estamos hablando de que Jalisco era el principal bastión del Partido Acción Nacional, a nivel nacional. Estábamos hablando de que era un momento en el que toda el área metropolitana de Guadalajara era gobernada por el PRI y el candidato a gobernador era el entonces presidente municipal de la capital de Jalisco. Estábamos hablando de que arrancábamos con un proyecto que fue el que nos prestaron, que tenía en ese momento 2% de las preferencias electorales. Y estamos hablando de que teníamos que hacer una campaña sin acceso a los medios de comunicaciones tradicionales, sin ningún tipo de estructura partidista y sobre todo sin recursos para comprar voluntades. Pero teníamos algo que era muy valioso. Primero teníamos la convicción, sabíamos que se podía, creíamos en la lucha que estábamos dando y con 11 semanas de trabajo logramos hacer lo que parecía imposible. Nos convertimos en esa elección en la primera fuerza política de Jalisco. Le ganamos al PAN y le ganamos al PRI. El hoy gobernador llegó a la gubernatura con los votos del Verde Ecologista, pero cuando se midió fuerza política contra fuerza política, Movimiento Ciudadano en el 2012 sacó 60,000 votos más que el PRI y más de 400,000 votos más que el PAN. Y eso se hizo en 11 semanas de trabajo, porque en esa elección aprendimos lecciones muy importantes que hoy debemos de tomar en cuenta. La primera, que la libertad para tomar decisiones no tiene precio, que no se rende ningún partido, es algo que te permite construir políticamente. Segundo, que para poder ganar elecciones cada vez más, nos acostumbramos a que fuera de manera distinta, pero cada vez más
Es fundamental tener autoridad moral, ser congruente, defender ideas que no solamente estén en el discurso, sino en los hechos. Lo tercero, en esa elección del 2012, tuvimos la oportunidad de medir el comportamiento de los ciudadanos en una elección, entender que esta lógica del análisis electoral histórico, estar estudiando cómo se ha comportado la votación en pasados procesos electorales, eso ya no existe, es baraja nueva. La gente vota con otras motivaciones, por otras razones, por otro tipo de impulsos. Y pudimos en ese momento poner a prueba esa realidad. Cuando se creía que era imposible que nosotros pudiéramos crecer, demostramos que sí se podía. Y finalmente en esa elección aprendimos el valor que tienen las redes sociales para comunicar políticamente. Estamos hablando del 2012 y en ese entonces decidimos demostrar que se podía hacer una campaña política sin comerciales de radio y de televisión, y se hizo, y fue una campaña exitosa. Y después de que logramos este impulso, nos preparamos para el siguiente reto. Como dije en el video en Nuevo León, cuando acompañé en aquella ocasión a muchos amigos regiomontanos, pero particularmente a Jaime, que tomó esa ruta y demostró que también demostró cómo se pueden hacer las cosas, nos preparamos para ponernos de pie nuevamente. Habíamos perdido una elección, pero habíamos ganado la posibilidad de construir nosotros mismos nuestro futuro y de demostrar desde Jalisco que se podía hacer política distinta. Y tuvimos 3 años para prepararnos. Y entonces nos enfrentamos a lo que sin duda es un tema que hoy está vigente y al que hay que ponerle mucha atención y que es hacia donde yo quisiera centrar en un momento más mis conclusiones. Pero antes de llegar a esas conclusiones, quisiera que ustedes supieran y vieran en un video que les voy a pasar ahorita, si están listos allá, lo que dijimos en el año 2015, cuando ahora sí, a diferencia del 2012, en el 2012 los partidos, no voy a personalizar, pero todos los partidos nos boicotearon. Hicieron lo posible para obstaculizar nuestro crecimiento y hacer que ganara el PRI, porque es así de sencillo. Ni siquiera defienden sus propios intereses. A veces le hacen el trabajo sucio al régimen y eso es lo que no podemos permitir. En el 2012 nos quisieron boicotear. Cuando vieron que ya no iban a poder con nosotros, en el 2015 nos buscaron para hacer acuerdos y alianzas. Y se vino toda una andanada de voces de la opinión pública que decían: Alfaro, no seas soberbio, alíate con los partidos, si no, no vas a ganar. Con eso aseguramos el triunfo. Y había que tomar una decisión entonces que tiene mucho que ver con las decisiones que tenemos que tomar hoy, y quisiera yo que vieran lo que dijimos en ese momento. Hace 3 años, a finales de 2011, nos tocó enfrentar una reflexión sumamente compleja, cuya conclusión derivó en la construcción de nuestro movimiento. En aquel momento, tuvimos que decidir si queríamos seguir la ruta de la política tradicional, olvidando nuestras convicciones y privilegiando la ambición personal. Los partidos políticos de siempre, todos, nos habían puesto la mesa servida para convertirnos en lo mismo que ellos. Sin duda, el camino fácil es tentador. Ese ha sido probado una y otra vez por personajes grises que eligen una chamba por encima de la posibilidad de trascender. El otro, el camino de la dignidad y de la congruencia, siempre es menos socorrido. Las excepciones que deciden transitarlo dudan ante el miedo al fracaso y el temor que genera jugar tu resto sin tener idea de qué es lo que sigue. Ese camino fue el que elegimos entonces y es el que nos convirtió en lo que hoy somos. Ese camino nos dio identidad, nos dio autoridad moral y nos dio la posibilidad de cambiar la historia política de Jalisco. Hoy como entonces estamos ante una encrucijada similar. En las próximas horas, la Junta de Coordinación Estatal tendrá que decidir la política de coaliciones de Movimiento Ciudadano. Estoy seguro que la discusión planteará la posible conveniencia de construir un acuerdo con otros partidos para fortalecer nuestras posibilidades de ganar las elecciones que se avecinan. Una vez más, tenemos que decidir qué es lo importante para nosotros. Por supuesto que en un análisis plano, construir un acuerdo de coalición podría significar más votos, o incluso, dicen algunos, garantizar el triunfo electoral. Soy consciente de que al interior de nuestro movimiento hay quien piensa que lo más importante es parar al PRI a costa de lo que sea y que esa causa podría justificar una alianza con el PAN. Como hace 3 años, la tentación es fuerte y el pragmatismo electoral nos susurra al oído, pero la política no es una ciencia exacta y entenderla desde una lógica estrictamente numérica es un grave error. Una decisión de esta naturaleza exige primero plantearnos quiénes somos. Somos una fuerza que en el 2012 logró sacudir la política de Jalisco. Lo hicimos porque pudimos demostrar que éramos diferentes y que teníamos principios. Recuperamos la esperanza de la gente porque actuamos con dignidad y con congruencia, porque no tuvimos miedo a la adversidad, porque desafiamos la lógica de los grupos de poder que tenían secuestrada a la política en nuestro estado. Fuimos capaces de convencer a cientos de miles de jaliscienses de apoyarnos
porque no nos arrodillamos ante quienes creen que nada puede cambiar, que tenemos que resignarnos a seguir gobernados por ineptos y por ladrones. Por eso hicimos lo que hicimos, por eso hoy somos lo que somos. Por eso, precisamente, en los últimos meses, dirigentes y líderes de diversos partidos políticos se han acercado a nosotros para proponernos un acuerdo para formar coaliciones. Lo han hecho porque saben la fuerza política y electoral que hoy tiene nuestro movimiento. Siempre ha habido de nuestra parte voluntad para el diálogo y para el debate de ideas. Sin embargo, la lógica de esos planteamientos siempre ha sido la misma: cómo construir un acuerdo para mantener privilegios y para obtener posiciones políticas. Esa es la política de la banalidad y de la ambición desmedida, la política, precisamente, contra la cual nosotros luchamos. El movimiento social que hemos construido ha encontrado en Movimiento Ciudadano el vehículo adecuado para competir en la próxima elección. Queremos que esta institución sea el reflejo de nuestros principios y convicciones y el espacio de participación política natural de quienes queremos cambiar la historia de Jalisco. Por eso, con mucha humildad y respeto, quiero pedirle a quienes integran esta instancia de decisión de Movimiento Ciudadano que sea tomada en cuenta mi opinión y la opinión de miles de ciudadanos con los que he dialogado durante los últimos 2 años. No podemos hacer una alianza con los partidos políticos que han traicionado una vez tras otra la confianza de la gente. No podemos convertirnos en lo que tanto hemos criticado. No podemos perder nuestra esencia por simple pragmatismo electoral. No podemos aspirar a ganar elecciones dejando trozos de dignidad en el camino. Les pido que entendamos que la única alianza que podemos construir es con las mujeres y los hombres libres de Jalisco. Aliarnos con otros partidos sería desobedecer el mandato ciudadano que se nos dio en las urnas en el 2012. Ser parte de la política que combatimos sería una condena a perder la confianza de la gente. Actuemos como hace 3 años, sin miedo. Vamos a ganar, pero vamos a hacerlo de la forma correcta. Ya demostramos que se puede derrotar a los partidos poderosos. Confiemos en la fuerza de nuestros ideales. Confiemos en la fuerza de los ciudadanos. Fue en el 2015 y creo que hicimos lo correcto, porque a partir de ese momento se definieron una serie de criterios que nos han permitido fortalecer institucionalmente a Movimiento Ciudadano desde el año 2013 con la política de no coaliciones para construir un capital político propio. Pero en ese año, en el 2015, así como en el 2012 había ideas muy claras que teníamos que aterrizar, en este año pasado, cuando estábamos compitiendo por gobernar la capital de Jalisco, tuvimos que enfrentar y resolver otro tipo de cuestiones distintas a las de 3 años antes. Primero, la importancia de tener una plataforma partidista para construir un movimiento independiente. ¿Qué significa esto? Que no solamente se trataba de ganar el municipio de Guadalajara, se trataba de ganar toda la ciudad, se trataba de ganar los 125 municipios de Jalisco, se trataba de ganar la mayoría del Congreso local, se trataba de ganar una gran cantidad de posiciones en el Congreso de la Unión. Todo esto lo logramos porque pudimos integrar la visión de la independencia y articularla con una idea también de participación a través de un partido político. Esa ha sido la gran aportación de Movimiento Ciudadano, y sin la capacidad para entender esta nueva realidad política que tuvo Dante Delgado no hubiéramos podido hacerlo. Por eso siempre tendrá mi reconocimiento en este sentido. Pero también en esta elección tuvimos que valorar y redimensionar la importancia de la comunicación política, el tener un mensaje con contenido, no hueco. Segundo, el poder construir los formatos adecuados para comunicar. Tercero, que la comunicación política sea una comunicación basada en la interacción y no en una comunicación unidireccional del político hacia los ciudadanos. Y finalmente, una comunicación política basada en la verdad, no en falsas promesas, no en falsas expectativas. Asimismo, en esa elección del 2015, consolidamos nuestra noción y nuestra idea de lo que representa ser antisistema y pudimos transmitirla de manera correcta con los ciudadanos. Por eso no es casualidad que hoy, después de haber ganado y de que gobernamos la segunda ciudad más grande de México, hoy podemos seguir representando, a pesar de que somos gobierno, la idea del antisistema, porque por paradójico que suene, en este país, ser antisistema es luchar porque se respete la ley, ser antisistema es no robarte el dinero público, ser antisistema es cumplir tus promesas, ser antisistema es escuchar a los ciudadanos. Qué absurdo, ¿no? Pero eso es ser antisistema, y eso es lo que somos nosotros. Por eso también entendemos que nuestro capital político, más allá de los votos y del posicionamiento que podamos tener en las encuestas, está basado en nuestra capacidad de dar resultados en el gobierno, y en eso estamos concentrados. Porque también, desde el gobierno de Guadalajara,
definimos la idea de que lo nacional se construye desde lo local, de que la política ya no se hace nada más desde escritorios en la Ciudad de México, que la política se hace en cada municipio, en cada rincón de nuestro territorio nacional, que la política la hacen también nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y en el extranjero, que la política se hace con los jóvenes, con las mujeres, que cada uno de los actores políticos locales que tiene este país tenemos mucho que decir y mucho que aportar en la construcción de un gran proyecto nacional. Finalmente, lo que nosotros entendemos es que gobernar bien y consolidar desde esa perspectiva de gobierno nuestra condición de antisistema significa cosas muy elementales como las que ya mencioné, y por eso estamos concentradas en ello. Por eso nosotros no vamos a dudar en hacer valer principios e ideas que hemos defendido en campaña, porque dijimos que lo que dijimos en campaña se va a cumplir. Y cuando dijimos que íbamos a darle a los ciudadanos de Guadalajara y de Jalisco el derecho de, así como los ciudadanos ponen a sus gobernantes, que tengan el derecho también de quitarlos cuando los gobernantes no funcionen, es un compromiso que vamos a hacer realidad en unos meses más, los presidentes municipales que estamos aquí presentes, la idea de la ratificación de mandato, como un mecanismo de rendición de cuentas. Y si hablamos de transparencia y combate a la corrupción, nos da mucho orgullo decir que allá en Guadalajara fuimos los primeros gobiernos municipales de todo México, que mientras los diputados aquí discutían cómo no hacer transparente ni su declaración patrimonial, ni de intereses, ni de impuestos, los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco fuimos los primeros en que todos los funcionarios de primer nivel, incluyendo los presidentes, hicimos pública nuestra 3 de 3. Y también nos da mucho gusto poder decir que gobernamos sin miedo a tomar decisiones. Nosotros no vamos a nadar de muertito en el ejercicio de gobierno. Nosotros no vamos a gobernar con poses, con sonrisas y dejando de tomar las decisiones que nuestra ciudad exige. Cuando uno toma las decisiones que te demanda tu comunidad, aunque a veces esas decisiones son costosas, tienes la ventaja de poder construir futuro y eso te da autoridad moral y eso es lo que estamos construyendo. Al final, yo quisiera hacerles esta reflexión y una invitación que de verdad la digo de todo corazón. ¿Qué sigue para nosotros, para Movimiento Ciudadano? ¿Qué sigue no nada más para quienes estamos en Jalisco dando la batalla? ¿Qué quisiera yo que fuera la idea que pudiéramos discutir y consensar entre quienes estamos aquí? Creo que ya quedó clara mi posición de que no tengo miedo y que no tenemos miedo, ni en Jalisco ni en Movimiento Ciudadano, a ir solos y competir para derrotar el bipartidismo. Pero también creo que la política, y esto me lo dijo alguien a quien aprecio mucho, la política no es, va siendo. Y hoy hay una circunstancia en el país que requiere de nosotros una profunda reflexión. Estamos en un momento, y no voy a recapitular fenómenos mundiales que estamos atestiguando, en el que la política está cambiando y está cambiando vertiginosamente, en el que los riesgos de la aparición de gobiernos populistas en extremo, sean de izquierda o de derecha, está ganando terreno en el mundo, en el que la sinrazón está poniendo en evidencia la fragilidad de nuestros sistemas políticos. Lo mismo sucede desde la discusión del no a la paz en Colombia o el salirse de la Comunidad Europea en el Reino Unido hasta la elección de Estados Unidos de quien hoy es el presidente electo. Y en esa condición, ante el riesgo de quedarnos atorados en lo peor de nuestro pasado, o de transitar hacia un proyecto sin rumbo y sin sentido, estamos obligados a la reflexión. Y yo creo que hoy este país y nosotros tenemos dos opciones entre las cuales tenemos que decidir y tenemos que decirlas con toda claridad. La primera, a la que yo aspiraría, a la que yo convocaría a los dirigentes de los partidos políticos de oposición en este país, a los más importantes también. La primera es que ya fueron muchos años de que el país esté al servicio de los partidos. Llegó el momento de que los partidos políticos se pongan al servicio de México. Y si lo entienden, los dirigentes, se podrá construir un acuerdo para poder también construir una alternativa. Si logramos dejar de lado las ambiciones personales de quienes quieren ser presidentes de México, si logramos poner al margen esas aspiraciones personales y también logramos poner al margen los señalamientos que plantean la idea de que existen partidos malos y partidos buenos,
Cuando aquí ya se dijo, lo dijo Dante con mucha claridad, los buenos o los malos somos las personas, no los partidos. Si logramos olvidarnos de la idea de partidos grandes y partidos chicos, si nos respetamos, si sumamos voluntades y ponemos a los partidos al servicio de México, se puede construir un gran frente opositor que dé la batalla y que tenga como unión, como factor de unión y de cohesión, una visión de país, no una candidatura. Aquí, y yo quiero decirlo en esos términos, debemos de olvidarnos de candidatos y volver a pensar en México. Tenemos que pensar en la idea de qué visión de nación queremos construir juntos. Y si los dirigentes de los partidos tienen disposición para construir primero un acuerdo nacional, si tienen disposición para establecer las reglas de lo que sería un gobierno de coalición para evitar que nos suceda lo que hoy se está viviendo en España, si tienen la claridad para entender que llegó el momento de demostrar la altura de mira que tenemos, entonces se puede construir un gran acuerdo. Y si los partidos no quieren, si los partidos se niegan, si sus dirigentes se siguen sintiendo por encima de los ciudadanos, si los partidos siguen pensando que la historia no los va a juzgar, si los partidos siguen sin entender que el pueblo de México tiene una opinión muy clara y muy precisa sobre los partidos y quieren seguir actuando en la soberbia, pues que les vaya bien. Vamos a ver muchos que estamos dispuestos a luchar contra ellos. Así de claro y así de sencillo. Esas dos son las opciones que tenemos, son las opciones que tenemos que construir. Ojalá la primera pueda caminar. Tenemos que hacer un esfuerzo. Yo estoy seguro que el dirigente de Movimiento Ciudadano entiende esa realidad, pero también el dirigente de Movimiento Ciudadano tiene que tener de parte de nosotros, quienes estamos en este proyecto, el compromiso puntual y claro de que si los partidos no quieren, aquí estamos muchos mexicanos libres, listos para dar la batalla. ¿Es cierto o no? Pues bueno. Finalmente, nos toca un momento histórico, nos toca vivir una oportunidad única para demostrar que podemos hacer algo que dejemos como legado para nuestra patria. Es el momento de demostrar de qué estamos hechos todos. Ojalá, lo digo de corazón, en las dirigencias del PAN, del PRD, del PT, en los liderazgos independientes que han ido fortaleciendo su presencia en la discusión de la vida pública, en todos aquellos académicos, librepensadores, en todos aquellos líderes en cada uno de los rincones del país, se pueda construir esta voluntad y esta disposición. Reitero la idea, los partidos al servicio de México. Si logramos hacer eso, le vamos a poder decir a nuestros hijos muy pronto que cuando nuestro país nos necesitó, aquí estuvimos para usar toda nuestra inteligencia, toda nuestra capacidad, toda nuestra visión para transformar el rumbo de México. Y si lo hacemos, nos vamos a sentir también muy orgullosos con nosotros mismos. Muchas gracias y muy buenas tardes.